Buenas, en la clase de hoy te voy a hablar sobre asociación de genes. Es importante que repases los conceptos previos para poder enfocarte realmente en lo que se trata este tema. Así que, comenzamos. Esta es la lista de conceptos base que necesitas manejar para comprender este tema. Fíjate que la primera parte, gen, alelo, locus, loci, geno y fenotipo, condición de homocigota y heterocigota, son cosas previas que tenés que recordar. Si todavía no las tenés muy en claro, repasalas antes de seguir con este video para que lo entiendas mejor. Ya estos conceptos tienen que ver realmente con el desarrollo del tema y ahora los vamos a ir viendo. Repasemos el concepto de la segunda ley de Mendel. Esta ley nos dice que los alelos de un gen se separan independientemente de los alelos de otro gen en la meiosis y que luego se unen al azar cuando ocurre la reproducción sexual. Esto primero hace referencia a dos genes y solo ocurre cuando esos genes se encuentran en cromosomas diferentes. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Fíjate, repasemos esto de que estén en dos cromosomas distintos. Este es un par de cromosomas homólogos. En este locus se encuentra el gen A con sus alelos. En otro par cromosómico diferente, en otro locus, se encuentra el gen B. Entonces, los alelos del gen A y los alelos del gen B se van a separar de manera independiente unos de otros cuando ocurra la meiosis y después se van a encontrar al azar cuando ocurra la reproducción sexual. Eso es lo que quiere decir la segunda ley y por eso habla de genes que están en cromosomas diferentes. Repasemos todo esto desde un cruzamiento mendeliano. Recordá la estructura de este tipo de cruzamiento. Parentales que son puros para ambos genes y opuestos. Se cruzan, se obtiene la F1, que es dihíbrida. Esta F1 se aparea entre sí y luego se obtiene la F2, donde aparecen todos los genotipos y todos los fenotipos posibles. Vamos a integrar esto de los genes, los alelos, con el grafiquito de los cromosomas para que entiendas qué es lo que está pasando. Acá tenemos los parentales, que son puros y opuestos. Entonces fíjate, acá está el genotipo puro para el gen A. Eso quiere decir que en este par cromosómico, en cada uno de los cromosomas del par homólogo hay un alelo dominante del gen A. Lo mismo ocurre en el otro par de cromosomas, donde están los alelos dominantes del gen B. Por eso ahí tenemos un puro dominante para A y para B, mientras que acá este macho es homocigota recesivo en A y en B, por lo tanto en los dos pares de cromosomas homólogos hay alelos recesivos para el gen A y para el gen B. Entonces, ahí están todos los genes con sus alelos en los distintos cromosomas. Cuando ocurra la meiosis se van a formar los gametos. Generalmente, ¿cómo razonamos la formación de los gametos? Obviamente que tenemos en cuenta cómo ocurre la meiosis, pero de manera simplificada decimos, este alelo se puede encontrar con este otro y formar un gameto, A grande, B grande. También se puede encontrar con este otro alelo, el mismo tipo de gameto. Este alelo hacer exactamente lo mismo y ahí tenemos todos gametos que son A grande, B grande. Lo mismo ocurre con el homocigota recesivo. Este alelo con este o con este otro, este por acá, por allá. Y decimos así, células haploides, que son los gametos, con un alelo A grande y B grande en el caso de la hembra y un alelo recesivo para el gen A y el gen B en el caso del macho. Ahora lo vamos a ver pensando realmente en cómo se ven esos cromosomas. Ahora sí, esta es la representación gráfica. Fíjate, ese gameto que tiene un alelo dominante del gen A y un alelo dominante del gen B, en realidad lo que tiene es un cromosoma del par homólogo donde se encontraba el gen A, con el alelo A grande, y el otro cromosoma, ves que son diferentes, donde se encuentra el alelo B. Lo mismo ocurre para ese espermatozoide. Tenemos un cromosoma del par homólogo donde se encuentra el gen A y otro cromosoma distinto, también de un par homólogo, donde se encuentra el gen B. Lógicamente, cuando se produzca la fecundación, este cromosoma que está acá, larguito, se va a encontrar con este otro y van a formar el par homólogo. Va a ser un individuo heterocigota en A. Y lo mismo va a pasar con este cromosoma y este otro, se van a encontrar en la fecundación y se va a formar el otro par homólogo de cromosomas distintos donde se encuentra el gen B y también va a ser un genotipo heterocigota.
Ahora tenemos ya los heterocigotas que se formaron, como te decía, fíjate que se encontraron los cromosomas homólogos. Ahora sí, este estaba en el ovocito, este estaba en el espermatozoide y se formó el par homólogo que contiene un alelo A grande, uno A chica, es híbrido para el gen A y también se formó el otro par homólogo del gen B. Entonces, esa F1, todos los hijos son heterocigotas para A y B, dihíbridos, y se aparean entre sí. Así que ahora vamos a ver, otra vez, gráficamente, estamos repasando, ¿no? Vamos a ver gráficamente cómo se forman los gametos. Hacemos lo mismo de recién, la forma práctica, pensar que ese alelo puede formar un gameto con este otro, lo vemos de esta manera. Fíjate, queda un cromosoma donde se encuentra el gen A y el otro cromosoma. Estos entre sí no son cromosomas homólogos. Justamente en los gametos, como son células haploides, nunca se van a encontrar los homólogos. Bueno, ahí tenemos un gameto que lleva la A grande y la B grande. Otra opción es A grande con B chiquita, lo tenemos por acá. A chica con B grande y A chica con B chica. Tanto para los gametos de la hembra como para los del macho se forman 4 gametos diferentes con una probabilidad de 1/4 cada uno. Esto es porque está ocurriendo esta transmisión independiente. Todo este repaso es para terminar de comprender lo que pasa en la transmisión independiente y ver qué pasa ahora en el tema nuevo que son los genes ligados o la asociación de genes. Entonces, se hizo lo siguiente, un cruzamiento mendeliano comienza con parentales puros y opuestos, obtuvimos la F1, recién vimos los gametos de esa F1 que produce la hembra y el macho, ahí están, cada uno con una probabilidad de 1/4, y usando la cuadrícula de Punnett se obtiene la F2 con estas proporciones genotípicas, ahí tenemos todos los genotipos posibles, y si conociéramos la acción génica también tendríamos todos los fenotipos posibles. Vamos a ver ahora lo que pasa cuando los genes están ligados. ¿Qué quiere decir eso? Que esos genes están ubicados en un mismo cromosoma. Por eso hicimos este repaso, para que veas la diferencia de genes que están en cromosomas diferentes a cuando los genes están en el mismo cromosoma. ¿Por qué? Porque cuando se forman los gametos durante la meiosis, estos genes, al estar ubicados en el mismo cromosoma, tienden a ir juntitos. A eso se le llama un grupo de ligamiento. Ahora ya no ocurre esta transmisión independiente. Entonces, todo esto que veíamos de cómo se forman los gametos, que lo analizábamos recién, en genes que están en cromosomas diferentes, bueno, todo eso ahora cambia. ¿Por qué? Porque los genes están en un mismo cromosoma, tienden a ir juntos, entonces ya no se cumple esa transmisión independiente. Fíjate qué es lo que pasa gráficamente para que lo entiendas con los genes ligados. Los dos loci, es decir, el locus del gen A, por ejemplo acá, y el locus del gen D, están en un mismo cromosoma. Este es el par homólogo, tenemos el genotipo de A y el de D, pero los dos genes están en un mismo cromosoma. Puede que estén así, súper juntitos, o podrían estar distantes, como el gen A y el gen R. Recordá que todo el cromosoma es una cadena de ADN que está empaquetadita, entonces hay genes a lo largo de todo el cromosoma. Por eso puede que analicemos genes que están muy cerquita o genes que están lejos. Pero fíjate que los loci de ambos genes están en el mismo cromosoma, ya no están en cromosomas diferentes. Por eso ya la formación de los gametos va a ser diferente, no va a ser una transmisión independiente de los alelos cuando se formen los gametos. Entonces, a los genes ligados, según la distancia que los separe dentro del cromosoma, podemos clasificarlos como un ligamiento de manera completa o parcial. Así como recién yo te decía, hay genes que están muy cerquita, podemos analizarlos, los que están cerca o los que están lejos. Bueno, vamos a hablar de genes ligados de manera completa o parcialmente ligados. Para entender qué es lo que pasa, tenemos que recordar también lo que es el entrecruzamiento o el crossing over. Ese entrecruzamiento era un proceso donde se rompen y se unen las cromátidas no hermanas adyacentes del par homólogo. ¿En qué fase? En el paquitene de la profase 1 de la meiosis. De vuelta, las cromátidas no hermanas, que están una al lado de la otra, por eso decimos adyacentes, que forman parte del par homólogo, en la meiosis 1, en el paquitene, se van a romper y se van a volver a unir. Es el intercambio de pedacitos. Ahora lo vemos gráficamente. Veámoslo primero sin hablar de genes, solamente pensando en lo que pasa a nivel de los cromosomas. Ahí tenemos un par homólogo
en interfase, donde cada cromosoma tiene una cromátida, es decir, un palito. Acordate que esa cromátida representa una cadena de ADN que además de estar esa cadena de ADN está asociada a histonas, proteínas no histónicas y está empaquetado. Entonces, vamos a representarlo así. Esa es una cadena de ADN, ya sabemos que está empaquetadita, todo lo demás, y acá hay otra. ¿Qué es lo que pasaba? Antes de la división celular, por ejemplo ahora que estamos pensando en la meiosis, la célula pasa por una fase S de síntesis, donde el ADN se replica. ¿Qué quería decir esa replicación? Que por ejemplo, esa cadena de ADN se van a separar las dos cadenitas y se van a sintetizar las nuevas complementarias. Y así se obtienen dos cadenas de ADN a partir de una. Esa es la replicación del ADN. Bueno, eso va a ocurrir en cada uno de los cromosomas del par homólogo. Cromosoma materno. Se va a separar la cadenita y se va a sintetizar una nueva complementaria. Entonces, por eso, ahora el cromosoma materno tiene dos cromátidas. Lo mismo va a pasar con el cromosoma paterno. Tenemos una cadena, otra que se separaron y la nueva que se sintetizó. De esa manera quedaron las dos cadenitas nuevas, las dos cromátidas hermanas. Entonces, estas dos son cromátidas hermanas del cromosoma materno. Estas dos son cromátidas hermanas del cromosoma paterno. ¿Por qué se les llama cromátidas hermanas? Porque tienen la misma información genética. Se replicó el ADN, tanto en el cromosoma materno como en el paterno. Ahora, están así el cromosoma materno y el paterno uno al lado del otro. Por lo tanto, esta cromátida y esta otra son cromátidas no hermanas y son adyacentes, que quiere decir que están una al lado de la otra. A esas son a las que se hace referencia con esto del entrecruzamiento. Esas cromátidas no hermanas que están adyacentes una al lado de la otra son las que van a intercambiar segmentos. Ahora sí, fíjate, una de las cromátidas hermanas del cromosoma materno va a quedar tal cual, pero la otra, acá, va a producirse un corte. Lo mismo pasa con la cromátida o las cromátidas del cromosoma paterno. Una queda tal cual, pero la otra se ve involucrada en este entrecruzamiento. Y en esta zona, donde se entrecruzan ambas, durante el paquitene, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a producir cortes. Se va a cortar la cromátida del cromosoma paterno por acá, la del materno por acá, y esos pedacitos se van a intercambiar. Este es el resultado. Acá tenemos los cromosomas homólogos que intercambiaron estos segmentos entre las cromátidas no hermanas adyacentes, que estaban una al lado de la otra. Importante eso, el intercambio solo involucró a esta cromátida y la que está enfrente, que son cromátidas entre sí no hermanas, que son adyacentes. La otra cromátida, tanto de uno de los cromosomas como del otro, del par homólogo, nada que ver, no le pasó nada, no hubo intercambio. Entonces, eso es muy importante, fíjate de nuevo, una cromátida del cromosoma queda tal cual y la otra, en cada uno de los cromosomas del par homólogo, es la que intercambió pedacitos o segmentos. Entonces, entre esas cromátidas no hermanas adyacentes se dio esta ruptura y esta unión, ese intercambio de segmentos. Eso es el entrecruzamiento. ¿Qué sucede cuando los genes están completamente ligados? Esto quiere decir cuando los genes están muy cerquita dentro del mismo cromosoma. Como están tan cerca, no hay chances de que se den los sobrecruzamientos. Entonces, si no se dan esos entrecruzamientos, esos intercambios de pedacitos, se dice que la frecuencia de recombinación es nula. O sea que no se da el entrecruzamiento, no se recombinan. Veamos qué sucede cuando dos genes están completamente ligados. Ahora sí, ponemos el nombre de los genes, gen A y el gen D. Están completamente ligados, esto quiere decir que están muy cerquita dentro del mismo cromosoma. Así los vemos en interfase a los cromosomas homólogos con una cromátida cada uno. Después de la fase S se replica el ADN y ahora tenemos dos cromátidas hermanas del cromosoma materno, dos cromátidas hermanas del cromosoma paterno por el ADN que se replicó. Así inicia la profase de la meiosis. Y fíjate, están tan cerquita que
Estas dos cromátidas no hermanas, cuando deberían entrecruzarse, esos segmentos no se van a modificar. ¿Por qué? Porque están tan cerca que las chances de que ocurra un entrecruzamiento son nulas. Esta es una manera de graficar cómo podríamos ver ese paquitene en la profase 1 de la meiosis. Como decíamos recién, están completamente ligados, están muy cerquita, entonces no hay intercambio de segmentos, no hay sobrecruzamientos. Fíjate que las cromátidas hermanas del cromosoma materno y paterno quedaron tal cual estaban originalmente. ¿Qué va a pasar con estas cromátidas cuando se complete la meiosis? Recordá que en la meiosis 1, esta célula, si yo la veo así, que comenzó la meiosis 1, es diploide porque yo veo el cromosoma materno y paterno, veo los dos cromosomas del par. Bueno, al finalizar la meiosis 1, lo que se hace es separar a estos cromosomas del par homólogo, quedando ya células haploides, esto por un lado, esto por el otro. Entonces ya sería este el fin de la meiosis 1. Células haploides que tienen dos cromátidas cada cromosoma y no hubo el entrecruzamiento. Luego comienza la meiosis 2, donde estas cromátidas hermanas se van a separar y van a quedar cada una en cada uno de los gametos que se va formando. Por lo tanto, cuando los genes están completamente ligados, solamente se van a obtener gametos con cromosomas similares a los originales. ¿Qué quiere decir? Que tengan la misma combinación de alelos que los cromosomas materno y paterno. Ahora unimos todo. De vuelta, supongamos que esta es la célula que arranca la meiosis. Esto sería en profase. Cuando termina la meiosis 1, ya eso quedó una célula, otra célula. Esas celulitas van a ser la meiosis 2 y entonces se van a ir formando los gametos. Este va a ser un gameto, otro, otro y otro más. Fíjate que los cromosomas originales teníamos materno, paterno. Uno de los cromosomas tenía la A grande, la D grande y el otro A chica, D chica. Es decir, en un cromosoma estaban los alelos dominantes del gen A y D y en el otro cromosoma del par homólogo los alelos recesivos. Como están muy cerca, no hubo sobrecruzamiento y al finalizar la meiosis, los gametos que se formaron, los voy a representar acá. Fíjate, estos dos gametos llevan alelos dominantes para el gen A y D. La mitad de los gametos son así. La otra mitad lleva los alelos recesivos. Fíjate cómo cambió, porque cuando hacíamos lo mismo, esto es un dihíbrido. Cuando hacíamos la obtención de gametos de un dihíbrido, voy a poner otras letras, obteníamos 4 gametos diferentes cuando estaban en cromosomas distintos. Fue con lo que arrancamos recordando. Ahí teníamos gametos que tenían A grande B grande, A grande B chica, A chica B grande, A chica B chiquita. Y cada uno con una probabilidad de un cuarto. Eso estaba ocurriendo, ¿por qué? Porque los genes estaban en cromosomas distintos y entonces los alelos se separaban de manera independiente unos de otros. Ahora, esto no pasa. Están en el mismo cromosoma, están muy cerquita, no hay entrecruzamiento. Entonces fíjate cómo los gametos tienen la misma combinación de alelos que los cromosomas originales del individuo. Por eso es que a esos genes se los llama completamente ligados. Como decíamos recién, solo vamos a obtener gametos donde los cromosomas sean como los originales. Por ejemplo, vamos a poner cromosoma materno, paterno, A grande, D grande, A chiquita, D chiquita. Entonces, uno de los gametos va a ser así. Y los otros gametos van a ser de esta manera, mitad y mitad. Están completamente ligados. Fíjate que la A grande nunca se separó de la D grande, la A chiquita tampoco se separa de la D chiquita. Por eso se dice que están esos dos genes ligados de manera completa, porque nunca se terminan de separar esos dos alelos. Veamos qué es lo que pasa cuando los genes están parcialmente ligados. Acordate que ese era el caso de dos genes que están muy lejos dentro del mismo cromosoma. Siempre que hablamos de genes ligados, están dentro del mismo cromosoma. Ahora, cuando decimos que están parcialmente ligados, están lejos entre sí. Y entonces, ¿qué pasa? Como están lejos, hay más chances
de que se den esos entrecruzamientos. Gráficamente lo vemos igual que recién. ¿Qué es lo que pasa? Que como están estos dos genes, el gen A y el gen R, parcialmente ligados, ahora están lejos. Entonces, acordate siempre, en interfase, una cromátida por cromosoma, se replica el ADN, dos cromátidas cada cromosoma, por eso vemos todo doble, son dihíbridos, pero como estos genes están lejos, hay mucha mayor posibilidad de que se dé ese entrecruzamiento y se intercambian segmentos. Fíjate que en el cromosoma materno están los alelos dominantes, en este caso, y en el paterno los recesivos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se da el entrecruzamiento. Como los genes están lejos, sí se van a intercambiar segmentos. Y justamente, fíjate que ahora se va a perder ese ligamiento. Es decir, de nuevo, mira esta cromátida donde no pasa nada. Siempre hay una cromátida de ambos cromosomas que no se entrecruza, que no participa de esa ruptura del ligamiento. Es decir, no se separan. Acá originalmente teníamos la A y la R dominantes de un lado, asociadas o ligadas al mismo cromosoma, y los recesivos ligados al otro cromosoma. Bueno, vamos a ver que en estas cromátidas no hermanas adyacentes, como sea el intercambio de segmentos, esto va a cambiar. Como resultado de ese entrecruzamiento, fíjate que ahora estas cromátidas no hermanas adyacentes son distintas de las originales. Acá tenemos, esta era la original, A grande con R grande, alelos dominantes juntos en una misma cromátida. Bueno, ahora no, aparece el alelo dominante del gen A con el recesivo del gen R. Se rompió ese ligamiento. Del otro lado pasa lo mismo, originalmente estaban ligados los dos alelos recesivos. Y como se dio el intercambio, en la otra cromátida se rompió ese ligamiento y aparece la A recesiva con la R dominante. Cambiaron los alelos. ¿Por qué? Porque hubo este intercambio de segmentos. Ahora tenemos que ver cómo sigue la meiosis. Resumiendo, por ahora podemos decir que cuando los genes están parcialmente ligados porque están lejos, en algunos cromosomas ese ligamiento se va a perder. ¿Por qué? Porque se da el intercambio, porque ocurre el entrecruzamiento entre los homólogos. Veamos ahora todo junto. Esta célula, donde ya se realizó el intercambio, tiene que completar la meiosis 1. Ahí van a quedar por un lado cada uno de los cromosomas homólogos y después se completa la meiosis 2, donde cada una de estas cromátidas queda formando cada uno de los gametos. Si esto lo comparamos con dos genes que se encuentran en cromosomas diferentes, fíjate que ya es más parecido. En este caso los gametos podían ser A grande B grande, A grande B chica, A chica B grande, A chica B chica. Eran 4 tipos de gametos. Fíjate que acá ocurre lo mismo, pero va a haber una diferencia, porque acá cada uno de los gametos, como la transmisión es independiente, tenía la misma probabilidad, que era 1/4. Mientras que en este caso, como la transmisión independiente no se cumple, las proporciones van a ser diferentes. Ahora vamos a ver por qué esas proporciones no son iguales en cada gameto, es decir, no es 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Lo que pasa es que la probabilidad de que se formen gametos con la combinación original, a esos gametos les llamamos parentales, es mayor que la probabilidad de que se den los entrecruzamientos y que se formen gametos que se llaman recombinantes. ¿Por qué? Porque ese entrecruzamiento no se produce en todos los casos. De nuevo, no es una única célula como venimos dibujando que hace la meiosis. Son muchas células que están realizando la meiosis. De todas esas células, recordá que, voy a dibujarlo, cromosoma materno, cromosoma paterno, 2 cromátidas cada uno. Una cromátida no participa del entrecruzamiento. Las que son no hermanas adyacentes, esas sí se pueden entrecruzar. Se pueden entrecruzar, pero no se da en todas las celulitas que están haciendo la meiosis. Entonces, esto y esto, que son las originales, las que no se entrecruzan, mantienen la configuración de genes ligados original, es decir, como estaban los parentales, esa proporción va a ser mayor que de las que surjan como gametos recombinantes. De vuelta, porque no ocurre en todas las células que están haciendo la meiosis. A esto de que no siempre se entrecrucen, se le llama frecuencia de quiasma.
De nuevo, los cromosomas homólogos, materno y paterno, cuando comienza la meiosis, están apareados así, frente a frente. Tienen 2 cromátidas cada uno, que son las 2 cromátidas hermanas de cada cromosoma, pero solo una es la que se aparea con la homóloga no hermana. Son estas 2 cromátidas no hermanas que están una al lado de la otra, y que esas 2 se van a entrecruzar y se van a formar los quiasmas. Justamente, como no ocurre en todas las células que realiza la meiosis, se utiliza el término de frecuencia, es decir, en qué cantidad de células está ocurriendo ese entrecruzamiento. A su vez, la frecuencia con la que se da ese entrecruzamiento no es constante. ¿Qué más podemos decir? Si los genes están cerquita, es menos probable que se dé el entrecruzamiento que si están lejos. Es decir, que la distancia tiene mucho que ver con esta probabilidad de que se den los entrecruzamientos y se intercambien segmentos entre las cromátidas no hermanas. Entonces, a este concepto de la frecuencia de quiasmas o de entrecruzamiento se lo relaciona con algo más que es el porcentaje de recombinación. Recordá, tenemos los 2 cromosomas del par homólogo. De esos 2 cromosomas, que tienen 2 cromátidas cada uno, solo hay una cromátida, que son las 2 que están adyacentes, no hermanas, que dan el entrecruzamiento. Entonces, hay otras 2 cromátidas que no participan de eso. Por lo tanto, de esas 4 cromátidas que hay, solo 2 se entrecruzan o solo 2 forman quiasma. Al formarse los quiasmas en esas 2, ¿qué va a pasar? Se van a recombinar. Entonces fíjate, si la frecuencia de quiasma fuera del 100%, ¿qué quiere decir? Si todas las células hicieran esta recombinación o este entrecruzamiento, el porcentaje real de gametos que van a tener esa configuración nueva, recombinada, o que se produjo después del entrecruzamiento, siempre va a ser de la mitad. Porque cada celulita, de nuevo, de todas las cromátidas que tiene, solo la mitad tienen que ver con el entrecruzamiento. Entonces, si la frecuencia de quiasma es del 100%, el porcentaje de recombinación es la mitad, el 50%. Veamos cómo es esta relación entre la frecuencia de quiasma y el porcentaje de recombinación. Así como esta, puede haber más celulitas que están comenzando la meiosis para formar gametos. Entonces, se va a replicar el ADN, cada cromosoma va a quedar con 2 cromátidas cada una y se va a dar esta situación donde ya se produjo el sobrecruzamiento, intercambio de segmentos entre las cromátidas no hermanas adyacentes. Fíjate que ahí se recombinó la configuración inicial de alelos que teníamos. Fíjate que siempre acá te queda una cromática con la configuración inicial. De un lado los alelos dominantes, del otro lado los recesivos. Bueno, se recombinan, se entremezclan. Y entonces, ¿qué pasa? Esto tiene que completar la meiosis. Entonces, termina la meiosis 1, van a quedar así, separadas en 2 células. Y luego, cuando termine la meiosis 2, cada una de estas cromátidas va a estar formando un gameto. Entonces, si todas las células, supongamos que tenemos 5 celulitas, si esas 5 células hicieran esto, en todas pasaría lo mismo. Fíjate que yo estaría diciendo que hay una frecuencia de quiasma del 100%. De nuevo, el 100% de las células que comienzan la meiosis dan este entrecruzamiento. Ahora vamos a ver el resultado de los gametos. Por lo tanto, una vez que se completa la meiosis 2, estos van a ser los 4 tipos de gametos. A estos gametos se les llama parentales porque fíjate, esta era la configuración de las células diploides. Esto, cada uno es un gameto, por las dudas, para no confundir. Haploide, haploide. Pero ¿qué pasa? Estos gametos los llamamos parentales porque fíjate que tienen la misma distribución de alelos que las células originales. Alelos dominantes para el gen A y R juntitos, ligados, y alelos recesivos ligados. En este caso, este es un ejemplo. Bueno, el 50% de los gametos se obtienen con este entrecruzamiento. Este sería un gameto y este otro. Voy a borrar todo eso para que no te confunda. Cada uno de esos cromosomas son gametos.
están en células separadas, podrían ser todos espermatozoides, por ejemplo. Entonces, se les llama recombinantes a aquellos gametos donde se dio este intercambio de segmentos y fíjate que ya lo que teníamos originalmente, los dos alelos dominantes juntos, por ejemplo, ya no están. Los dos recesivos tampoco, se recombinaron. Y como todas las células, volviendo a lo de la frecuencia de quiasma, como todas las células hicieron ese entrecruzamiento, decimos, la frecuencia de quiasma es del 100%. Pero, como solamente de las 4 cromátidas que tenemos del par homólogo, solo 2 son las que se recombinan, entonces siempre el porcentaje de recombinación va a ser de la mitad. Es decir, el porcentaje de gametos recombinantes es del 50% y el 50% restante son gametos donde no se dio esa recombinación, por eso reciben el nombre de gametos parentales. También puede pasar que no haya ningún sobrecruzamiento, o sea que no se formen quiasmas. Por lo tanto, si no hay ninguna célula donde se dé el sobrecruzamiento, ¿qué va a pasar? No vamos a obtener gametos recombinantes. Si la frecuencia de quiasma es 0, el porcentaje de recombinación va a ser 0. Por ejemplo, esto pasa en el caso de genes que están muy cerquita. Acá tenemos dos genes ligados, el gen A y el gen D, que están muy cerca, están completamente ligados. Entonces, no hay chances de que se dé el entrecruzamiento. Frecuencia de quiasma 0. Ya podés ir pensando cuáles van a ser los gametos. Acá tenemos el resultado. Fíjate que si ninguna célula que entra en meiosis realiza este sobrecruzamiento, frecuencia de quiasma 0, no hay recombinantes. Por lo tanto, todos los gametos van a tener la configuración original. Entonces vamos a decir que el 100% de los gametos son parentales. Resumiendo lo que acabamos de ver, podemos decir que el porcentaje de recombinación siempre va a ser igual a la mitad de la frecuencia de quiasma. Vimos dos situaciones. Una donde la frecuencia de quiasma es del 100%, o sea, todas las células están dando el entrecruzamiento, todas las células que van a la meiosis para formar gametos. Por lo tanto, el porcentaje de recombinación es la mitad, 50%. Y vimos el caso opuesto, donde la frecuencia de quiasma era del 0%, así que el porcentaje de recombinación es del 0%. Esto es para genes que están parcialmente ligados y esto es para genes que están completamente ligados. Ahora, siempre que los genes están lejos, parcialmente ligados, ¿se da un 100% de frecuencia de quiasma? No. ¿Por qué? Porque eso depende de la distancia que los separe. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el sobrecruzamiento está ocurriendo en la mitad de las células que van a producir gametos. Eso quiere decir que la frecuencia de quiasma va a ser del 50%. Por ejemplo, si hubiera dos células que están comenzando la meiosis, entonces la mitad va a hacer este sobrecruzamiento. La otra mitad no lo hará. Fíjate de nuevo, donde no hay sobrecruzamiento, el ligamiento nunca se pierde. Cuando hay sobrecruzamiento, se pierde esa relación de ligamiento entre los alelos del gen A y del gen R. Entonces, si la frecuencia de quiasma es del 50%, recordad que el porcentaje de recombinación siempre va a ser la mitad, así que vamos a tener un 25% de recombinación. Eso quiere decir que cuando se formen los gametos, el 25% de los gametos van a ser recombinantes y el resto, el 75%, van a ser parentales. ¿Qué quiere decir esto de recombinante y parental? Acordate, fíjate cómo son estas células, de dónde provienen, de esto. Esta es la célula original diploide que comienza la meiosis, por lo tanto se replica el ADN. En la mitad de las células que están haciendo la meiosis se da el entrecruzamiento, como acá, y en la otra mitad no se da. Entonces, a partir, por ejemplo, de estas dos células, que una hace el entrecruzamiento y la otra no, se obtienen gametos. Fíjate donde no se realizó el entrecruzamiento, los gametos que se obtienen. Todos tienen la misma configuración de alelos, A grande con R grande, como en el cromosoma materno, A chica con R chica, como en el cromosoma paterno. O sea que acá tenemos 4 gametos que podríamos clasificar como parentales. Mientras que en las células que se realiza el sobrecruzamiento, los gametos tenemos estos dos que son parentales
Y estos dos que están acá son recombinantes. Fíjate que ahí no coincide los alelos dominantes como están en el cromosoma materno y los alelos recesivos como están en el paterno. Entonces, ¿cuántos gametos? Supongamos que son dos células. ¿Cuántos gametos se formaron en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y de esos 8, ¿cuántos son recombinantes? Solo 2. 2 octavos es lo mismo que un cuarto y un cuarto es el 25%. ¿Ves? De todos los gametos que se forman, el 25% son recombinantes. El resto son parentales. Resumiendo lo que acabamos de ver, cuando la frecuencia de quiasma es del 50%, el porcentaje de recombinación es la mitad, 25%, y eso quiere decir que el 25% de los gametos que se forman son recombinantes y el resto son gametos parentales. Así puedes probar con cualquier porcentaje o con cualquier proporción de frecuencia de quiasma y calcular cuál es el porcentaje de recombinación, cuántos gametos van a ser parentales y cuántos recombinantes. Con esto terminamos por ahora. Espero que sea de ayuda y nos vemos la próxima.